Si crees que el pasado fue una época de elegancia, refinamiento y valses bajo lámparas doradas, te han engañado descaradamente. La era victoriana no fue el cuento de hadas que nos vendió el cine. Fue una película de terror larga, viscosa, ruidosa y profundamente macabra. Y hoy vas a respirar su podredumbre. Para entender cómo una sociedad entera terminó enamorándose de la muerte, debemos viajar al epicentro del trauma. Era diciembre de 1861. Hasta ese momento, Gran Bretaña avanzaba con el impulso frenético de una revolución industrial sin precedentes. Pero de pronto, toda la música se detuvo. En el castillo de Windsor, dentro de una habitación conocida como por el Cuarto Azul, el príncipe Alberto, el gran amor de la reina Victoria, y el verdadero arquitecto de la monarquía moderna, exhalaba su último aliento, probablemente víctima de la fiebre tifoidea. Aunque fieles a su tradición de incompetencia, los médicos de la época discutieron el diagnóstico hasta el final. Cuando él murió, la reina no solo enviudó, se derrumbó, y cuando la cabeza del imperio colapsa, todo el cuerpo queda paralizado. Victoria se vistió de negro riguroso y juró luto eterno. Y como si fuera un contagio psíquico, toda la nación fue arrastrada hacia la misma oscuridad. Londres dejó de ser una ciudad vibrante para convertirse en una enorme catedral funeraria. El negro pasó de ser un color a ser una obligación moral, una segunda piel. La psicología colectiva se quebró, la felicidad pública se volvió sospechosa y la melancolía se convirtió en la única forma aceptable de patriotismo. La nación había quedado huérfana de padre, y su madre, la reina, se recluyó en una torre de marfil teñida de dolor, dejando a sus súbditos a la deriva en una ciudad que estaba a punto de devorar a los vivos. Pero dejemos la tragedia palaciega y bajemos a lo real, al suelo, a los adoquines. Si pudieras teletransportarte ahora mismo a Londres de 1880, lo primero que notarías no sería la arquitectura, sería el golpe brutal a tus sentidos. Olvida la imagen romántica de la niebla londinense, esa bruma poética donde se esconden los amantes. Aquello no era niebla, era una sopa tóxica, espesa y amarillenta, conocida entre los londinenses como por puré de guisantes. Una mezcla letal de humo de carbón procedente de millones de chimeneas y vapores industriales que se adhería a la piel, ennegrecía los pulmones y convertía el mediodía en medianoche. En Londres no se respiraba aire, se masticaba carbón. Las fachadas recién construidas se volvían negras en semanas por el hollín, creando un escenario gótico perpetuo, donde el sol era un recuerdo lejano. Y luego estaba el ruido. El silencio no existía. Hoy nos quejamos del tráfico, pero el Londres victoriano sufría una cacofonía despiadada. Los cascos de hierro de miles de caballos golpeando el granito, el chirrido metálico de ruedas de madera, el retumbar de cientos de carruajes. El estruendo era tan violento que se vendía paja para esparcirla frente a las casas de los moribundos, simplemente para amortiguar el sonido y permitirles morir en algo parecido a la paz. Pero lo peor, lo que te haría vomitar al instante, era el olor. Londres funcionaba a sangre, sudor y, sobre todo, a caballo. Más de 50.000 animales trabajaban diariamente en las calles, lo que generaba una pesadilla biológica. Montañas de estiércol que rara vez se recogían a tiempo. Cuando llovía, las calles se convertían en un pantano de excremento líquido que llegaba a los tobillos. Cuando hacía sol, ese estiércol se secaba, se volvía polvo y flotaba por el aire, mezclándose con tu comida y entrando en tus pulmones. Y la orina, miles de litros al día saturaban el suelo, liberando nubes de amoníaco tan intensas que te hacían llorar solo por acercarte a la panadería. La ciudad olía a establo podrido, a cloaca rebosada y a humanidad hacinada. Sin embargo, si levantabas la mirada, veías grandeza, y ahí se escondía la gran mentira victoriana. Una arquitectura diseñada como gigantesco decorado teatral para ocultar la miseria. Majestuosas fachadas de ladrillo rojo, neogóticos imponentes y avenidas como Regent Street servían como barreras visuales. El objetivo era simple y cruel: permitir a los ricos pasear sin tener que ver la pobreza que sostenía su comodidad. Pero bastaba cruzar un arco o girar hacia un callejón para caer al abismo. Detrás del lujo brillaban los poor slums, barrios marginales invisibles,
laberintos de podredumbre donde familias enteras de 10 o 12 personas vivían hacinadas en una sola habitación sin ventilación, durmiendo por turnos en el suelo y compartiendo espacio con ratas y piojos. Era un sistema de segregación perfecto, belleza por fuera, gangrena por dentro. La sociedad victoriana perfeccionó el arte de esconder la basura bajo la alfombra, solo que, en este caso, la basura eran seres humanos, y la alfombra eran los bulevares donde los caballeros con sombrero de copa fingían que el infierno no estaba a unos pasos. Bienvenido a la capital del mundo. Bienvenido a la ciudad de las sombras. Antes de continuar, tómate un momento para dejar tu like y suscribirte. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es allí. Siempre es fascinante ver cómo este rincón nocturno reúne a personas de todo el mundo. Soy el historiador nocturno, y mi objetivo es acompañarte con un relato que te envuelva mientras te acercas al sueño. Porque para sobrevivir en el vertedero humano que era Londres, el primer desafío no era encontrar trabajo ni evitar ladrones, sino algo mucho más básico: no morir por beber un vaso de agua. Y para comprender esa ruleta rusa líquida, tenemos que hablar de la arteria principal del imperio, el río Támesis. En las pinturas victorianas verás el Támesis como un paisaje romántico, una neblina suave, barcazas deslizándose hacia un atardecer dorado. Pero la verdad era otra. El Támesis no era un río, era el inodoro a cielo abierto más grande del planeta. Durante siglos, Londres resolvió sus desechos con una lógica brutalmente simple: arrójalo al río y olvídalo. Pero cuando más de 2 millones de personas defecan, orinan y tiran basura al mismo caudal del que luego sacan el agua para su té de las 5, el resultado solo puede ser catastrófico. El desastre alcanzó su punto máximo, y nunca mejor dicho, en el verano de 1858. Fue un año inusualmente caluroso, con temperaturas que superaban los 30 grados a la sombra. El nivel del río descendió tanto que dejó expuestos metros y metros de lodo fermentado en las orillas. Y entonces, el sol hizo lo que mejor sabe hacer: cocinarlo. Ese lodo, compuesto por siglos de excrementos humanos y animales, se convirtió en una bomba química que liberó una nube tóxica tan densa que la prensa la bautizó con un nombre que pasaría a la historia: el Gran Hedor. No hablamos de un mal olor común. No era como pasar cerca de un contenedor en verano. Era un olor físico, una bofetada de podredumbre que provocaba náuseas instantáneas y desmayos en plena calle. Michael Faraday, una de las mentes científicas más brillantes del siglo XIX, decidió comprobar la situación. Arrojó hojas de papel blanco al río para ver cuánto tardaban en desaparecer entre la turbidez. Después escribió, horrorizado, a por The Times, describiendo el agua como un fluido opaco y pálido, una sopa fermentada imposible de llamar agua. Pero lo más fascinante del Gran Hedor no fue el sufrimiento del pueblo, acostumbrado por décadas a ese infierno, sino la hipocresía de la élite. Los pobres del East End llevaban generaciones respirando ese veneno, y al Parlamento no le había importado. Pero el Palacio de Westminster, la sede del gobierno, estaba justo al borde del río. Ese verano, el hedor no respetó clases sociales. Invadió las cámaras de los lores y comunes con tal violencia que los hombres más poderosos del imperio acabaron reducidos a figuras asustadas, presionando pañuelos perfumados contra sus narices. Intentaron de todo: empapar cortinas con cloruro de cal, rociar desinfectantes industriales, improvisar barreras químicas. Nada funcionó. El hedor ganaba siempre. La situación llegó a tal nivel de comedia negra que se consideró evacuar el Parlamento y trasladar el gobierno a Oxford o St. Albans. Era físicamente imposible legislar sin vomitar. Y aquí ocurrió el milagro más repetido de la historia política. Cuando el problema afecta al rico, se resuelve en tiempo récord. En apenas 18 días se redactó, debatió y aprobó un plan de emergencia para reconstruir el sistema de drenaje de Londres. La burocracia más lenta del mundo se convirtió, de repente, en un guepardo administrativo. Pero si hubieras tenido la mala suerte de tomar una muestra de ese líquido negro llamado Támesis y analizarlo, lo que encontrarías sería la definición misma del terror biológico. El agua no solo contenía heces humanas,
Era un cóctel industrial. Las curtiembres arrojaban taninos y ácidos. Los mataderos, situados en pleno centro, vertían sangre, vísceras y animales enfermos enteros. Las fábricas de gas liberaban residuos sulfurosos. Todo se mezclaba y se agitaba con la marea como si el río fuera una batidora de venenos. Y luego, las compañías de agua sin escrúpulos ni filtración real bombeaban ese mismo líquido de vuelta a los grifos de las casas. Londres estaba atrapado en un ciclo cerrado de autoconsumo de sus propios desechos y de los desechos de sus vecinos, aderezados con químicos industriales. Fue en este escenario apocalíptico cuando surgió un héroe improbable, Joseph Bazalgette, el ingeniero civil que salvaría más vidas que cualquier general británico. Su misión era titánica: construir un sistema de alcantarillado capaz de expulsar la inmundicia de la ciudad, y lo logró. Diseñó una obra faraónica que aún hoy, 150 años después, sigue siendo la columna vertebral del saneamiento londinense. Su plan incluía 18 kilómetros de alcantarillas secundarias conectadas a 130 kilómetros de interceptores gigantes, verdaderas autopistas subterráneas de ladrillo. Para conseguirlo, literalmente tuvo que cambiar la geografía de Londres, creando los famosos por embankments, malecones que ganaron terreno al río y que escondían dentro tuberías colosales. 318 millones de ladrillos, millones de metros cúbicos excavados. Una guerra total contra la suciedad. Lo más irónico es que Bazalgette construyó todo esto basándose en una teoría equivocada: el miasma. Los médicos creían que el cólera se transmitía por el aire maloliente, no por el agua contaminada. Bazalgette pensó que su sistema alejaría el olor, y con él, la enfermedad. Pero al separar las aguas negras del suministro potable, sin quererlo, cortó de raíz la transmisión del cólera y la fiebre tifoidea. Su obsesión por el flujo, la presión y la gravedad, y su decisión de construir túneles muchísimo más grandes de lo necesario, terminó salvando Londres de sí misma. La ciudad dejó de beber su propia muerte gracias a un hombre que solo quería que el río dejara de apestar. Pero supongamos que has sobrevivido al agua del Támesis, que no te mató el olor, ni el aire, ni la orina de caballo. Felicidades. Ahora tienes un problema más urgente. Tienes hambre. Y aquí es donde la era victoriana se convierte en una película de terror doméstico. Sentarse a la mesa en el siglo XIX no era alimentarse. Era jugar a la ruleta rusa con tu estómago. No había etiquetas, ni inspectores sanitarios, ni escrúpulos. El capitalismo salvaje se encontró con la química básica, y el resultado fue que prácticamente todo lo que comías estaba diseñado para engañar a tus ojos y destruir tus entrañas. Empecemos por lo fundamental: el pan, sustento de la vida. Los victorianos adoraban el pan blanco. El pan oscuro era de pobres, el blanco, símbolo de pureza y estatus. Pero producir harina blanca era caro. Así que, ¿qué hacía el panadero promedio? Lo adulteraba. Si analizabas una barra de pan barato, descubrirías que parte de lo que estabas masticando no era trigo, era yeso. El mismo material que se usa para las paredes. También añadían tiza y alumbre, un sulfato de aluminio que hoy se usa en desodorantes. Y en las zonas más pobres, se llegó a documentar el uso de huesos animales y humanos molidos para estirar la mezcla. Desayunar pan victoriano era como comerte, literalmente, materiales de construcción y restos de cementerio. El alumbre provocaba gastritis crónica y estreñimiento severo, letal para muchos niños. Pero si el pan era malo, la leche era directamente un arma biológica. Las vacas vivían hacinadas en sótanos húmedos, llenas de llagas tuberculosas. Esa leche ya salía enferma. Pero el verdadero crimen ocurría después. Los lecheros la diluían con agua, a menudo agua sucia del río. Al quedar tan aguada, la leche perdía color. ¿La solución? Una mezcla conocida como leche de natillas, cerebros de oveja triturados con tiza, para simular la nata robada. Y para evitar que se echara a perder, le añadían ácido bórico, hoy usado para matar cucarachas, y más tarde formaldehído, el químico para embalsamar cadáveres. Con eso pretendían que la leche durara semanas. Literalmente estaban momificando a sus hijos desde dentro. Quizás pienses, bueno, me tomaré un té para olvidar. Error fatal.
El té era la bebida nacional, pero el auténtico, importado de China, era caro. Así que surgió una industria de falsificación digna de una novela criminal. Lo que los pobres compraban no era té, eran hojas de espino, fresno o cualquier arbusto seco, teñidas con polvo de grafito y a veces mezcladas con estiércol de oveja para darle textura. Peor aún, las hojas de té no solo se falsificaban, se reciclaban. Las hojas usadas de los hoteles y casas ricas se recogían, se secaban, se teñían con compuestos de plomo y cianuro para que recuperaran su color verde y se revendían como si fueran té fresco. En los almacenes, el suelo se barría y todo lo que caía en el recogedor tierra, insectos muertos, excrementos de ratón se empaquetaba y se vendía como té en polvo. Y si el té era un fraude tóxico, la cerveza no se quedaba atrás. La cerveza victoriana barata era un experimento químico en toda regla. Los cerveceros sin escrúpulos necesitaban que su producto, a menudo diluido, siguiera pegando fuerte. ¿Cómo simular el efecto del alcohol y el amargor del lúpulo sin gastar dinero? Con estricnina. Sí, el mismo veneno para ratas, en dosis bajas. La estricnina actúa como estimulante. Provoca una sensación de tensión muscular, nerviosismo y euforia que el bebedor interpretaba como una buena borrachera. En realidad, se estaba envenenando el sistema nervioso. Además, se añadía sal para aumentar la sed y que la gente bebiera más, y sulfato de hierro para lograr una espuma densa y duradera que diera apariencia de calidad. Esta carnicería culinaria llegó a tal extremo que la muerte se hizo imposible de ignorar. No fue la moral lo que detuvo esta locura, fue la ciencia. A mediados del siglo XIX, figuras como el Dr. Arthur Hassel comenzaron a utilizar una tecnología novedosa, el microscopio. Examinaron pan, leche, cerveza, té, dulces y publicaron informes detallados mostrando cristales de alumbre en el pan, fibras de tejido animal en la leche, minerales tóxicos en los colorantes y un sinfín de adulteraciones. El escándalo fue monumental. De repente, el amable tendero del barrio dejó de ser visto como un comerciante respetable y empezó a parecer un asesino en serie motivado por el lucro. Eso obligó al Estado a reaccionar. Nacieron las primeras leyes de adulteración de alimentos en 1860 y 1875. Fue el parto doloroso de la regulación alimentaria moderna. Para que el gobierno admitiera que vender veneno con etiqueta de comida no era aceptable, tuvieron que morir miles de personas envenenadas en sus propias cocinas. Y si pensabas que sobrevivir al agua y a la comida era suficiente desafío, prepárate, porque en la era victoriana hasta el glamour intentaba matarte. La obsesión por la belleza y la moda no solo era costosa, era letal. Vestirse, maquillarse o incluso decorar la casa era un acto de riesgo calculado, una coreografía diaria con venenos que se vendían como lo último en tendencia. Empecemos por el color que lo invadió todo, el verde de París. Hoy, un verde intenso nos recuerda la naturaleza. Para los victorianos, ese verde brillante significaba arsénico. Este pigmento, también llamado verde esmeralda o verde esquile, era una maravilla química para su tiempo. Barato, luminoso y resistente a la decoloración. Se convirtió en el color de moda. Se usó en vestidos de baile, cintas y flores artificiales en sombreros y peinados, papeles pintados que cubrían las paredes de los hogares elegantes. Imagina el salón de baile, lámparas de gas, música, decenas de mujeres girando con deslumbrantes vestidos verdes. No era solo el color lo que brillaba, era el arsénico cristalizado en las fibras de la tela. Cada giro liberaba micropartículas de veneno al aire. Las costureras que confeccionaban esos vestidos sufrían llagas en las manos, caída del cabello y enfermedades crónicas por la exposición constante al polvo arsenical. Las niñas que trabajaban tiñendo pétalos y flores artificiales eran las más vulnerables. Desarrollaban úlceras horribles y muchas morían jóvenes. En los hogares, el papel pintado verde era un asesino silencioso. La humedad y los hongos de las paredes reaccionaban con el pigmento arsenical y liberaban un gas tóxico llamado arsina, invisible, casi inodoro, pero letal. Ese gas se acumulaba en las habitaciones
especialmente en los dormitorios. Dolores de cabeza crónicos, náuseas, fatiga, llagas en la piel, e incluso muertes súbitas se atribuían a malos aires, o a la supuesta fragilidad femenina, cuando en realidad era la propia casa la que estaba envenenando a sus habitantes. Incluso se cree que Napoleón Bonaparte, en su exilio en Santa Elena, pudo haber sido lentamente intoxicado por el papel pintado verde de su habitación. Las fiestas victorianas eran, sin saberlo, sesiones de inhalación de veneno bajo el brillo mortal del arsénico. Si la ropa podía matarte por fuera, el maquillaje se encargaba de hacerlo por dentro. El ideal de belleza victoriano exigía un canon muy concreto. Tez pálida casi traslúcida, labios pequeños y rojos, ojos grandes y brillantes. La palidez extrema se consideraba refinada, señal de que la mujer no trabajaba bajo el sol, y paradójicamente, se asociaba con la tuberculosis, una enfermedad mortal romantizada como mal de amores. Para lograr esa blancura cadavérica, se usaban polvos faciales cargados de plomo. El plomo es un veneno acumulativo, daña el cerebro, afecta la fertilidad y destruye lentamente el organismo. El polvo no solo se aplicaba sobre la piel, se inhalaba, se ingería, se filtraba por cada poro. El resultado, rostro pálido, sí, pero también llagas, dientes ennegrecidos y el llamado párpado de plomo, un oscurecimiento enfermizo de los párpados. La parte más peligrosa, e irónicamente más seductora, estaba en los ojos. Para conseguir pupilas grandes, oscuras y brillantes, muchas mujeres usaban gotas de tò belladona, mujer bella en italiano. La belladona es una planta extremadamente venenosa. Unas pocas bayas pueden matar a un adulto. Sus alcaloides, como la atropina, dilatan la pupila y dan a la mirada un aspecto profundo y misterioso. El efecto era dramático y devastador. El uso prolongado causaba visión borrosa, dolor, sensibilidad extrema a la luz y finalmente ceguera irreversible. Las mujeres estaban sacrificando su vista en nombre de la belleza. Para colorear los labios, se recurría a pigmentos con óxidos de hierro y compuestos de mercurio, que provocaban temblores, pérdida de memoria y graves problemas neurológicos. Cada capa de maquillaje era, en el fondo, una capa de veneno. Si estás escuchándome hasta este punto del relato, espero que ya formes parte de esta comunidad. Soy el historiador nocturno, y mi deseo es reunir a miles de personas en todo el mundo que aman la noche y el conocimiento. Personas que sienten, como yo, que entender el pasado es una forma profunda de entenderse a uno mismo y vivir mejor. Por eso, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir este video con ese amigo que siempre quiere saber más. Y si alguna vez te nace ofrecer un súper gracias a este humilde narrador, te lo agradeceré desde lo más hondo. Pero incluso sin eso, ya te estoy agradecido por estar aquí, compartiendo este momento. Ahora sí, sigamos. Quizá el arma más espectacular y letal de la moda victoriana fue la crinolina. Imagina una jaula gigante hecha de aros de acero o varillas de ballena, llevada bajo la falda para hacerla expandirse hasta casi 2 metros de diámetro. La crinolina definía la silueta femenina de la época. Un símbolo de estatus y feminidad que, de paso, garantizaba que ninguna mujer pudiera sentarse con comodidad ni pasar discretamente por una puerta estrecha. El problema no era solo la incomodidad, sino su peligrosidad extrema. Las crinolinas eran jaulas de fuego. Los aros mantenían la tela alejada del cuerpo, lo que significaba que un simple roce con una vela, una chimenea o una estufa de gas podía convertir a la mujer en una antorcha humana. El aire que circulaba por debajo de la falda actuaba como fuelle, avivando las llamas y extendiéndolas a una velocidad espantosa. Se calcula que al menos 3.000 mujeres murieron quemadas vivas en Gran Bretaña y Europa entre 1850 y 1860, y muchas más sufrieron quemaduras terribles. Los periódicos relataban historias macabras, damas que ardían al acercarse a la chimenea, mujeres envueltas en llamas por encender una vela, actrices que morían en el escenario cuando su falda rozaba las luces de gas. La crinolina no solo mataba por fuego, su enorme tamaño hacía que las mujeres quedaran atrapadas en la maquinaria de las fábricas
fueran arrastradas por el viento o golpeadas por carruajes porque les resultaba imposible calcular bien las distancias. Era una declaración de moda que, en muchos casos, funcionaba como sentencia de muerte. La vanidad victoriana podía convertirse, literalmente, en una hoguera personal. Pero si el mundo adulto estaba rodeado de peligros, los niños no recibían ningún tipo de tregua. La era victoriana fue especialmente cruel con sus criaturas más vulnerables. Nacer pobre en Londres era casi una condena de por vida. Explotación, suciedad y miedo constante. La infancia, como la entendemos hoy, prácticamente no existía. Las estadísticas de mortalidad infantil eran espantosas, y los que sobrevivían lo hacían a costa de trabajos extenuantes y humillantes. La imagen típica del trabajo infantil nos muestra a niños en minas de carbón o limpiando chimeneas. Y sí, eso existió, y fue terrible. Pero el ingenio explotador fue incluso más lejos. En el campo, los niños eran contratados como espantapájaros humanos, sin romanticismo alguno. Pasaban entre 14 y 16 horas al día solos, caminando o de pie en los campos, agitando los brazos, gritando o haciendo ruido para ahuyentar aves. Con una chaqueta vieja y un pedazo de pan seco, debían permanecer despiertos desde el amanecer hasta el anochecer para proteger unos cuantos granos de cereal. Soledad, frío, hambre y agotamiento los convertían en pequeños espectros andantes. Uno de los trabajos más repulsivos, reservado a niños y mujeres muy pobres, era el de los Poor Finders, los recolectores de pureza. Su misión estaba ligada a la industria del cuero. Para curtir las pieles se necesitaba un ingrediente esencial: excremento de perro. Los Poor Finders recorrían las calles de Londres con un cubo y una pala, buscando heces frescas. Se prefería el excremento de perros bien alimentados, los de familias ricas, porque se creía que tenía mayor contenido de proteínas y ablandaba mejor el cuero. Los niños trabajaban con las manos, luchaban entre ellos por los mejores hallazgos y vendían sus cubos de excremento por unos pocos peniques. Vivían cubiertos de suciedad, estigmatizados y enfermos, sin rastro de dignidad. En las fábricas, la pequeñez de los niños era vista como una ventaja mortal. Eran perfectos para meterse debajo de las máquinas textiles y arreglar hilos o limpiar engranajes mientras las ruedas seguían girando. El accidente más temido en las fábricas de Lancashire era el scalping. Un mechón de pelo largo quedaba atrapado en el rodillo. La máquina no se detenía. Arrancaba el cuero cabelludo entero en un solo tirón brutal, dejando el hueso expuesto. Si la niña sobrevivía al shock inicial, la infección posterior solía encargarse del resto. Por eso se prohibía llevar el pelo suelto, pero un solo descuido bastaba para desatar el horror. Y aún había un infierno más íntimo y silencioso: el baby farming, la cría de bebés. Bajo este nombre casi inocente se escondía una industria macabra alimentada por la vergüenza y la desesperación. Las madres solteras, estigmatizadas por la moral victoriana, o parejas que no podían mantener a un hijo, entregaban sus bebés a mujeres que se anunciaban en los periódicos como cuidadoras respetables. Pagaban una suma única para que la madre de alquiler se hiciera cargo del niño. El modelo económico, sin embargo, era perverso. Si el bebé vivía demasiado, se convertía en un gasto continuo. La solución era acelerar su muerte. La figura más infame de este mundo oscuro fue Amelia Dyer, conocida como la creadora de ángeles. Dyer aceptaba bebés, les administraba dosis letales de láudano, una mezcla de opio y alcohol vendida como medicina para calmarlos, y luego los estrangulaba con una cinta blanca, su firma macabra, antes de arrojar los cuerpos al Támesis. Operó durante décadas, mudándose de ciudad en ciudad, anunciándose en los periódicos como matrona respetable. Se cree que pudo haber asesinado a más de 400 bebés, convirtiéndose en una de las mayores asesinas en serie de la historia británica, y sin embargo, muy pocos recuerdan su nombre. La sociedad tampoco quería hacer demasiadas preguntas. El baby farming era el producto directo de una moral hipócrita. Se condenaba a las madres solteras, se ocultaba el sexo, se castigaba el escándalo, y se empujaba a estas mujeres hacia los brazos de asesinas profesionales. Amelia Dyer fue finalmente capturada cuando un paquete con el cuerpo de una bebé fue encontrado en el río.
La policía, al registrar su casa, encontró un olor insoportable a carne en descomposición, ropa de bebé y montones de cartas de madres desesperadas preguntando por sus hijos. La máquina de matar de Dyer se detuvo cuando fue colgada en 1896. Su historia no es solo la de una psicópata, sino el reflejo más cruel de una sociedad que idolatraba la pureza y la moral mientras convertía la explotación y la muerte en negocios respetables. En la era victoriana, la muerte no era un evento, era una institución. Con una mortalidad altísima y una esperanza de vida baja, esta sociedad decidió no combatir el final, sino domesticarlo. Convirtieron el luto en código de vestimenta, en calendario estricto y en fuente de ingresos. El dolor dejó de ser únicamente un sentimiento privado para transformarse en un espectáculo público regulado con precisión casi militar. El estándar lo impuso, una vez más, la reina Victoria. Tras la muerte del príncipe Alberto, se transformó en la viuda eterna, se vistió de negro hasta su último día. Esta rigidez simbólica impregnó todas las capas sociales. El luto se dividía en fases minuciosamente definidas. Para una viuda, el luto profundo duraba 1 año y 1 día. Crepé negro pesado, sin adornos, evitar la luz del día, no acudir a eventos sociales y usar un velo espeso que cubría el rostro casi por completo. Después venía el segundo luto, de unos 9 meses, donde el tejido podía ser algo más ligero. Finalmente, el medio luto, que podía prolongarse medio año, permitía introducir colores como gris, malva o lila. En total, una viuda podía pasar al menos 2 años demostrando visiblemente su dolor. Esta obsesión con los detalles creó todo un sector económico: sombreros de luto, papel de carta con bordes negros, abanicos, sombrillas, guantes especiales. El duelo se convirtió en una moda codificada. La ironía era brutal. El luto, que se suponía debía expresar la profundidad del sentimiento, terminó siendo un espectáculo de clase. Solo las familias con dinero podían costear un armario entero de prendas negras de calidad y, sobre todo, el lujo de permitir que la viuda no trabajara ni apareciera en público durante años. Si eras pobre, el luto no era un derecho, era un lujo imposible. Debías volver al trabajo casi de inmediato, aunque el alma se te estuviera rompiendo por dentro. Y si no podías vestir el negro impecable que dictaban las normas sociales, si solo tenías ropa oscura remendada, la sociedad te señalaba sin dudarlo. Decían que no sentías, que no respetabas, que eras moralmente deficiente. El duelo no mostraba cuánto querías al que habías perdido, sino cuánto dinero tenías en vida. Y si las normas sobre la ropa eran duras, los recuerdos que se conservaban del fallecido eran directamente escalofriantes. En un mundo donde la muerte era frecuente y la fotografía aún era un invento costoso, surgió una moda que hoy resulta perturbadora: la fotografía post-mortem. Para muchas familias humildes, especialmente aquellas que perdían bebés o niños pequeños, esa imagen tomada después de la muerte era la primera y última fotografía de la criatura. Los primeros fotógrafos trabajaban con daguerrotipos, que requerían exposiciones larguísimas. Eso provocaba un efecto inquietante. El difunto, inmóvil, aparecía nítido, mientras que los padres o hermanos, incapaces de quedarse quietos tanto tiempo, quedaban borrosos, como fantasmas que orbitaban al muerto. Con el paso del tiempo, esta práctica dejó de ser meramente documental y tomó un rumbo más artístico y más macabro. Los niños fallecidos eran colocados como si durmieran plácidamente, en cunas, sobre sillones, con un juguete entre los dedos. A veces les pintaban un poco de color en las mejillas para disimular la palidez azulada. Pero lo más estremecedor era cuando el fotógrafo intentaba simular que el muerto seguía vivo. Se pintaban pupilas sobre los ojos cerrados. Se usaban soportes ocultos para mantener al cadáver sentado o de pie. O la madre se escondía detrás, sosteniendo el cuerpo de su hijo para que la cámara la borrara en las sombras. Para nosotros, estas imágenes son un catálogo del horror. Para ellos eran un consuelo tangible, una última manera de retener al ser amado. Y si querías llevar ese recuerdo siempre contigo, existía otra costumbre igual de inquietante:
la joyería de cabello. Antes del entierro, se cortaba un mechón del difunto y se entregaba a artesanos que dominaban este arte oscuro. No se trataba solo de encerrar el pelo en un relicario. Lo trenzaban, lo tejían, lo retorcían con una delicadeza obsesiva hasta convertirlo en broches, pendientes, pulseras o cadenas de reloj de una belleza sorprendente. El cabello era un recuerdo ideal. No se descomponía, no perdía su brillo y pertenecía al cuerpo del ser querido de una manera profundamente íntima. Muchas de estas piezas parecían hechas de seda oscura, y solo al observarlas de cerca uno descubría su origen humano. En la cultura victoriana, llevar el cabello del fallecido en el pecho o en la muñeca no era morboso, era un gesto de amor, una forma literal de mantener a los muertos atados a los vivos. Pero esa devoción por honrar la muerte chocó violentamente con un problema terrenal. Londres estaba colapsando de cadáveres. La superpoblación, las epidemias interminables y el tamaño limitado de los cementerios parroquiales provocaron, a mediados del siglo XIX, una crisis funeraria espantosa. Los cementerios tradicionales se saturaron hasta niveles indescriptibles. Los cadáveres no se descomponían con la suficiente rapidez, así que los sepultureros se veían obligados a exhumar restos una y otra vez para abrir hueco a los nuevos. Los cuerpos terminaban apilados en capas grotescas, algunos enterrados a tan solo medio metro de la superficie. Era habitual que al excavar una tumba, se perforara accidentalmente un ataúd anterior y brotara el olor asfixiante de la putrefacción. Para hacer espacio, los sepultureros utilizaban barras metálicas con las que empujaban y compactaban la carne descompuesta, un procedimiento conocido como apisonamiento. La tierra de los cementerios se elevaba como un pastel hinchado por los gases de los muertos. En los días de entierro, el hedor era tan brutal que los asistentes debían cubrirse la nariz con pañuelos empapados en perfumes fuertes. Y según la ciencia de la época, ese olor no era solo desagradable, era mortal. Dominaba la teoría del miasma, la idea de que las enfermedades se transmitían por vapores venenosos expulsados por materia orgánica en descomposición. Los cementerios saturados se convirtieron, en el imaginario colectivo, en verdaderas fábricas de peste. El aire que los rodeaba recibió un nombre aterrador: la necroatmósfera. El pánico fue tan grande que el Estado intervino. Pero el centro de Londres no tenía ya espacio para más cadáveres. La solución fue radical: expulsar la muerte a las afueras. Así nacieron los 7 grandes cementerios periféricos, los Magníficos 7, diseñados como parques arbolados para los vivos y ciudades silenciosas para los muertos. Pero ¿cómo transportar ataúdes y cortejos enteros a lugares tan lejanos como Kensal Green, Highgate o Woking? La respuesta fue puramente victoriana: el ferrocarril. En 1854 se inauguró el ferrocarril de la necrópolis, un servicio funerario único en el mundo. Partía desde una estación cerca de Waterloo y viajaba directamente al enorme cementerio de Brookwood, a unos 40 kilómetros de Londres. Era un tren específicamente diseñado para la muerte. Tenía vagones de primera, segunda y tercera clase para los dolientes y también para los ataúdes. Un féretro de primera clase viajaba en un vagón privado y acolchado. Los de tercera se enviaban en compartimentos simples, abarrotados, exactamente igual que los vivos pobres que los acompañaban. El ferrocarril de la necrópolis funcionó durante más de 80 años, hasta su destrucción en la Segunda Guerra Mundial. Su existencia resume la mentalidad de la época. La muerte, como todo lo demás, debía ser ordenada, eficiente y perfectamente programada. La misma tecnología que creó la ciudad industrial y sus horrores se vio obligada a construir una vía de escape para los cadáveres, para que al menos ellos encontraran un lugar donde pudieran descansar sin estorbar a los vivos. Se esperaba que los sirvientes dedicaran su mente, su cuerpo y su energía por completo a la caza. Para que esa anulación de la persona fuera todavía más efectiva, a menudo se les arrebataba incluso el nombre. Si la nueva criada se llamaba Mary, pero ya había otra Mary en la casa, la recién llegada pasaba a ser llamada por un nombre genérico o por su función: cocinera, muchacha, niña, scullery maid. Su identidad anterior quedaba borrada. El servicio no era solo un empleo,
Era una renuncia total a la vida propia, suspendida indefinidamente al ritmo del incesante repicar de las campanillas de los señores. Esta era la cara silenciosa del ideal doméstico victoriano. Si el hogar podía ser una trampa, el hospital era directamente un matadero. Entramos ahora en el territorio de la medicina victoriana, una era de genios con las manos sucias, donde la ignorancia de un cirujano podía ser tan mortal como el cáncer que intentaba extirpar. Antes de la anestesia, la cirugía no era una ciencia serena, era un deporte sangriento. La única virtud que contaba era la velocidad. Cada segundo extra significaba más dolor, más shock, más posibilidades de que el paciente muriera en la mesa. Imagina un quirófano victoriano. Olvida la luz blanca y el acero brillante. Piensa en un teatro. Un anfiteatro circular lleno de estudiantes apretados en las gradas, observando con morbo y fascinación. En el centro, sobre una mesa de madera, el paciente está atado con correas de cuero. Está consciente. El único alivio que ha recibido ha sido una dosis enorme de láudano, o con suerte una botella de whisky que lo aturde pero no lo libra del dolor. Cuando el cirujano levanta el cuchillo, el tiempo se detiene. El silencio pesa unos segundos hasta que el primer corte rompe la carne, seguido de los gritos insoportables del paciente. El cirujano más admirado no era el más delicado, sino el más rápido. Entre la vida y la muerte se medían segundos. La figura que resume esta brutal elegancia es Robert Liston, conocido en Londres como el bisturí más rápido del oeste. Liston era una leyenda, alto, imponente, con una velocidad que parecía un desafío directo a la muerte. Los estudiantes cronometraban sus amputaciones con relojes de bolsillo, como si asistieran a una competición. Podía amputar una pierna por encima de la rodilla en menos de 30 segundos y se enorgullecía de que muchos pacientes se despertaran de su desmayo con la pierna ya vendada. Su rapidez salvó muchas vidas, pero también las destruyó. El caso más famoso de Liston se convirtió en una de las anécdotas más negras de la historia de la medicina. La única operación registrada con una tasa de mortalidad del 300%. En su frenesí por ir más rápido que nadie, Liston amputó la pierna del paciente, sí, pero también cercenó los dedos de su joven asistente, que estaba demasiado cerca. El paciente murió después de la operación. El asistente murió de infección días más tarde, y para rematar, Liston pasó el cuchillo tan cerca de la primera fila que cortó la chaqueta de un espectador. El hombre, convencido de que había sido herido mortalmente, se desmayó del susto y falleció de un ataque. 3 muertos por una sola operación. Ese era el pináculo de la cirugía victoriana. Pero si el bisturí mataba rápido, había un enemigo que mataba lenta e inevitablemente. La sepsis, la infección. En aquella época, muchos médicos todavía creían que las enfermedades venían del mal aire, del miasma, no de algo invisible que se transmitía de persona a persona. El concepto de higiene básica no solo no era central, era despreciado. Los cirujanos victorianos eran un espectáculo grotesco. Llevaban batas de operación endurecidas por capas y capas de sangre seca, que exhibían como medallas de experiencia. Pasaban de realizar una autopsia a atender a una parturienta, o de abrir un absceso purulento a practicar una cirugía abdominal sin lavarse las manos. Ni guantes, ni desinfección, ni cambio de ropa. Lavarse las manos con agua y jabón se consideraba algo femenino, débil, impropio de un hombre de ciencia. En medio de esta oscuridad, 2 figuras se atrevieron a desafiar la costumbre. El primero fue el trágico Ignaz Semmelweis, médico húngaro que trabajaba en las salas de maternidad de Viena en la década de 1840. Semmelweis observó que las mujeres atendidas por médicos y estudiantes que venían directamente de diseccionar cadáveres morían de fiebre puerperal a tasas aterradoras, mientras que las atendidas por comadronas corrían mucha menos suerte, o mejor dicho, mucha más. Sin saber aún nada de bacterias, Semmelweis intuyó que había una materia cadavérica invisible que pasaba de las manos de los doctores al cuerpo de las mujeres. ¿Su solución? Obligó a todos a lavarse las manos con una solución de cloruro de cal antes de tocar a las parturientas. La mortalidad se desplomó del 20% a menos del 1%.
Había salvado a cientos de mujeres. ¿Su recompensa? Ser ridiculizado, atacado y aislado por sus colegas, ofendidos por la insinuación de que sus manos limpias podían matar. Semmelweis terminó sus días internado en un manicomio, muriendo en la miseria. La reivindicación de sus ideas llegó más tarde, con Joseph Lister, cirujano escocés. Lister contaba ya con el respaldo teórico de los trabajos de Louis Pasteur sobre los gérmenes. Inspirado por ellos, desarrolló la cirugía antiséptica, lavado de heridas con ácido carbólico, esterilización de instrumentos y rociado del aire del quirófano con el mismo desinfectante. Al principio fue recibido con escepticismo e incluso burla, pero sus resultados eran imposibles de ignorar. Las tasas de supervivencia se dispararon. Gracias a Lister, la cirugía empezó a transformarse de espectáculo sangriento en herramienta real para salvar vidas. Un hombre que decidió rociar veneno sobre veneno para matar a los enemigos invisibles. Sin embargo, fuera del quirófano, el mundo de la medicina victoriana se llenó de otro tipo de horror: la charlatanería. La falta de regulación sobre los medicamentos patentados convirtió al Reino Unido en el paraíso de las curas milagrosas. Tónicos, elixires, jarabes, pastillas, todos prometían aliviar el dolor, fortalecer los nervios, curar los pulmones, devolver la alegría. En la práctica, muchos no curaban nada y otros mataban lentamente. El éxito de estos productos se apoyaba en un hecho simple: la gente vivía con dolor crónico, dolores reumáticos, neuralgias, tos interminable por el smog, insomnio, depresión, y cuando el sufrimiento es constante, cualquier cosa que ofrezca alivio rápido se convierte en tentación. El ingrediente estrella era el opio, en forma de láudano, opio disuelto en alcohol. Se vendía en cualquier farmacia, sin receta. Era más barato que la cerveza. Lo tomaban señoras respetables, obreros extenuados, ancianos, jóvenes, todos. Y su uso más siniestro se veía en los jarabes para bebés. Bajo nombres dulces como Mrs. Winslow's Soothing Syrup, el jarabe calmante de la señora Winslow, se vendían brebajes cargados de morfina para calmar la tos o el llanto nocturno. El efecto era simple. El niño dejaba de llorar porque estaba sedado hasta el borde de la inconsciencia. Miles de bebés murieron por sobredosis o porque sus síntomas reales quedaron enmascarados. Al mismo tiempo, se creó una generación de niños expuestos al opio casi desde la cuna. Conforme avanzaba el siglo, los charlatanes incorporaron drogas nuevas a su arsenal. La cocaína se empezó a vender como tónico maravilla para el cansancio, la depresión y hasta el dolor de muelas. Se encontraba en gotas, pastillas y vinos fortificados como el famoso Vin Mariani. Y si el elixir no llevaba opio ni cocaína, casi siempre llevaba grandes cantidades de alcohol. No era raro que una medicina para el dolor de garganta contuviera un 30 o 40% de alcohol. El paciente no se curaba, se emborrachaba. El dolor seguía ahí, pero ya no importaba tanto. La medicina patentada victoriana fue, en esencia, la institucionalización de la adicción. Y si los frascos estaban llenos de engaños químicos, el cuerpo también se convirtió en campo de juego para dispositivos eléctricos fraudulentos. La electricidad era la nueva magia del siglo XIX. Misteriosa, invisible, poderosa. Se pensaba que servía para curar de todo: reumatismo, impotencia, depresión, calvicie. Los vendedores de humo aprovecharon esta fascinación para inundar el mercado con aparatos de metal ridículos y caros. El más famoso fue el cinturón voltaico. Consistía en una serie de placas de cobre y zinc que se llevaban alrededor de la cintura. En teoría, generaban una corriente eléctrica débil que recorría el cuerpo y restauraba la vitalidad masculina. En realidad, producían poca o ninguna electricidad. En el mejor de los casos, el sudor y el metal provocaban una pequeña irritación en la piel que el usuario interpretaba como prueba de que el aparato funcionaba. La publicidad era descarada. Prometía curar la impotencia, la neurastenia y todos los males imaginables de la masculinidad victoriana culpable y reprimida. El cinturón voltaico no era una máquina de salud, era una máquina de hacer dinero. Explotaba el miedo, la vergüenza y la desesperación. Así,
En plena cumbre del progreso industrial, la sociedad victoriana se reveló increíblemente vulnerable al engaño médico. En un mundo donde la gente moría por beber agua limpia y por respirar el aire de su propia casa, la ironía final era devastadora. También pagaban, de buena gana, por envenenarse a sí mismos y a sus hijos, convencidos de que estaban comprando salud. Si el cuerpo era un campo de batalla para el cirujano, la mente era el último territorio que la sociedad victoriana intentó conquistar, y el destino final de las mentes incómodas, rebeldes o incomprendidas fue la institución, el manicomio. Allí, el control social se disfrazaba de terapia y la tortura se declaraba tratamiento. El símbolo más infame de esta institucionalización del horror fue Bedlam, el Hospital Real de Bethlehem, una de las instituciones psiquiátricas más antiguas del mundo. Para los victorianos, Bedlam ya era sinónimo de caos, gritos y degradación humana. Las condiciones eran inhumanas. Pacientes hacinados, muchos encadenados o encerrados en jaulas, viviendo entre suciedad y hedor, sedados con opio o sometidos a purgas violentas para expulsar la locura del cuerpo. Y lo más siniestro, durante siglos, antes de determinadas reformas, Bedlam funcionó como espectáculo público. Por una pequeña moneda, los ciudadanos podían entrar a ver a los locos, como si fueran animales exóticos. Se reían, señalaban, se escandalizaban y se iban a casa con la conciencia tranquila. La institución no era solo un lugar de encierro, era una máquina de deshumanización. Pero la forma de locura más útil para el orden victoriano fue la que se inventó para controlar a las mujeres. La histeria. Histeria, del griego por histera por útero, se convirtió en el cajón desastre para cualquier mujer que se saliera del guión. Si leía demasiado, si mostraba deseo sexual, si se quejaba de su matrimonio, si discutía, si quería estudiar, si era ambiciosa, todo eso podía ser interpretado como síntomas de histeria. No era una enfermedad real, era un mecanismo de control social. Con ese diagnóstico, maridos, padres o hermanos podían encerrar legalmente a una mujer incómoda en un manicomio. El sistema resolvía dos problemas de un solo golpe. Silenciaba la disidencia femenina y la alejaba de cualquier entorno donde sus ideas pudieran contaminar a otras mujeres. Los manicomios se llenaron de mujeres cuyo único crimen había sido tener voluntad, deseo o inteligencia propia. Una vez dentro, los tratamientos eran torturas con bata blanca. Algunos médicos creían que la locura podía ser sacudida fuera del cuerpo. Uno de los aparatos más temidos era la silla giratoria, o por circulating swing. El paciente era atado a una silla suspendida, que luego se hacía girar a gran velocidad. Se pensaba que el vértigo y los vómitos reajustarían la circulación sanguínea y devolverían la razón. En realidad, solo generaban pánico, trauma y humillación. Otros tratamientos incluían los shocks morales, sumergir al paciente desnudo en baños helados o arrojarle cubos de agua fría de forma repentina, con la esperanza de sacudirlo de su estado mental. Para los considerados incorregibles, se reservaba el aislamiento total. Habitaciones oscuras, sin muebles, casi sin calefacción, donde la persona pasaba días o semanas sola, en una especie de vacío sensorial que destrozaba la mente. El manicomio victoriano fue el basurero de las imperfecciones sociales. Allí iban a parar los pobres, los rebeldes, las mujeres incómodas, los que no encajaban. Mientras tanto, en las calles, el horror victoriano alcanzaba fama mundial en el otoño de 1888. En el East End de Londres, una serie de asesinatos brutales desgarró la máscara de moralidad y orden que la era victoriana tanto presumía. El mundo conocería a la figura que se convertiría en el primer gran asesino en serie de la era moderna, Jack el Destripador. Los especialistas suelen hablar de la serie canónica, las 5 víctimas de Whitechapel que, por la forma del ataque y las mutilaciones, casi todos los historiadores atribuyen al mismo asesino. Analizar la naturaleza de estos crímenes ayuda a comprender el horror del personaje. Mary Ann Nichols. Polly, 31 de agosto. Garganta cortada 2 veces y abdomen mutilado con cortes profundos. Era la primera aparición clara de la firma del destripador. Annie Chapman. 8 de septiembre. Garganta seccionada,
mutilaciones abdominales más extensas y extracción de parte de sus órganos reproductivos. Esto indicó un sadismo centrado en el cuerpo femenino y cierto conocimiento anatómico. Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. El doble evento, 30 de septiembre. Stride apareció con la garganta cortada pero sin mutilaciones abdominales significativas, lo que sugiere que el asesino fue interrumpido. Eddowes, encontrada poco después, presentaba el peor ataque hasta ese momento. Nariz y oreja cortadas, extirpación de un riñón y gran parte del útero. Un fragmento de su delantal ensangrentado fue hallado en una calle cercana, junto a un graffiti, creando la primera gran pista pública del caso y alimentando la leyenda. Mary Jane Kelly, 9 de noviembre, asesinada en su propia habitación. Allí el destripador tuvo tiempo y privacidad. El cuerpo fue desollado, eviscerado, prácticamente destrozado más allá del reconocimiento. Ya no era solo asesinato, era un estallido psicótico. La precisión de los cortes en la garganta y la extracción selectiva de órganos alimentaron la idea de que el asesino tenía conocimientos de cirugía o carnicería. Sus víctimas eran mujeres pobres, muchas dedicadas al trabajo sexual, lo que hizo que al principio la policía mostrara una apatía culpable. La incapacidad para capturarlo se convirtió en una humillación nacional para Scotland Yard. El fallo fue tanto operativo como mental. La policía no estaba preparada para un asesino que matara por motivos psicosexuales, no por dinero o venganza. Las ciencias forenses estaban en pañales. No había huellas dactilares sistematizadas, ni ADN, ni protocolos claros para preservar la escena del crimen. Las jurisdicciones se solapaban y competían. La policía de la City y la Metropolitana se estorbaban entre sí. El concepto mismo de asesino en serie apenas estaba naciendo. El doctor Thomas Bond, cirujano policial, elaboró uno de los primeros perfiles criminales de la historia. Concluyó que el asesino era un hombre fuerte, audaz, sin motivos religiosos o políticos, que mataba por un impulso sádico. Pero el legado del destripador no solo fue de sangre, sino de tinta. Por primera vez, el mundo siguió una ola de crímenes casi en tiempo real a través de los periódicos. Los diarios como por The Star o por Pall Mall Gazette duplicaron o triplicaron sus tiradas. El morbo vendía. Y Jack el Destripador era la noticia perfecta. Misterio, sexo, violencia y clase baja. Miles de cartas falsas inundaron redacciones y comisarías. Una de ellas, escrita con tono burlón y firmada como Jack the Ripper, fue publicada por la prensa y el nombre quedó fijado para siempre. La prensa ayudó a crear no solo un caso, sino un mito. El miedo se convirtió en un producto masivo. Cada nueva edición alimentaba la histeria. Jack el Destripador fue, en cierto sentido, la primera estrella criminal de la cultura mediática moderna. Y mientras Londres temblaba ante un asesino anónimo en callejones oscuros, otro tipo de asesino actuaba mucho más cerca del hogar, en la cocina, en la mesa, en la tetera. El arma ya la conoces: arsénico. La figura de la mujer envenenadora alteró profundamente a la sociedad victoriana, porque atacaba el mito más sagrado de la época, la pureza del hogar y la santidad de la esposa y la madre. La personificación de este horror doméstico fue Mary Ann Cotton, la asesina en serie más prolífica de Gran Bretaña antes del siglo XX. Cotton no mataba por pasión, sino por cálculo. No era un estallido de locura. Era una estrategia de supervivencia torcida y lucrativa. Se estima que pudo asesinar hasta 21 personas, aunque solo fue condenada por una. Su arma favorita era el arsénico, fácil de comprar en farmacias y tiendas de ultramarinos, vendido libremente como veneno para ratas o para usos domésticos. La gran ventaja del arsénico era su discreción. Sus síntomas: vómitos, diarrea, calambres, debilidad extrema se confundían fácilmente con enfermedades comunes como el cólera, el tifus o la disentería. En una sociedad donde la muerte por infección intestinal era algo casi cotidiano, pocos médicos sospechaban envenenamiento. El método de Mary Ann Cotton era siempre parecido. 1. Se casaba con un hombre de clase trabajadora. 2. Lo convencía de contratar una pequeña póliza de seguro de vida o de entierro. 3. Poco después,
Empezaba el lento envenenamiento. Taza de té tras taza de té. 4. El marido moría. El médico certificaba una enfermedad natural, y ella cobraba el seguro. Luego se quedaba con los hijos del hombre, o utilizaba a los suyos propios, y el ciclo se repetía. Maridos, amantes, 11 de sus 12 hijos, e incluso una madrastra cayeron bajo su té envenenado. La viuda negra perfecta para una era que prefería mirar hacia otro lado. La historia de Mary Ann Cotton solo salió a la luz cuando un médico, inquieto por una muerte sospechosamente conveniente, exigió una autopsia. Fue entonces cuando el patrón quedó al descubierto. Cotton fue ejecutada en 1873, pero su leyenda sobrevivió en forma de una balada popular macabra que decía: si la ves, no te cases con ella, porque Mary Ann Cotton guarda arsénico en su tetera. La fascinación morbosa que los victorianos sentían por mujeres como Cotton, y más tarde por Constance Kent, reflejaba una ansiedad profunda sobre el papel femenino. Y es que, para la mentalidad victoriana, la asesina doméstica era más aterradora que cualquier asesino masculino. ¿Por qué? Porque violaba el santuario más sagrado, el hogar. Jack el Destripador atacaba en la calle, entre sombras y callejones. La mujer envenenadora atacaba en la mesa del comedor, en la cama matrimonial, en la cuna del niño. La figura que debía ser por el ángel del hogar, se convertía en el demonio más íntimo. El veneno, además, era un arma por silenciosa y femenina. No requería fuerza y podía disfrazarse de cuidado. Tómate este tónico, te hará bien. La asesina victoriana utilizaba la confianza doméstica como su mejor escudo. Pero había algo más que alimentaba el pánico: el poder de la clase baja. Una mujer pobre, invisible para la sociedad, podía subvertir el orden familiar y matar a su marido para obtener independencia o dinero. Ese empoderamiento homicida aterrorizaba a un mundo patriarcal que dependía de la obediencia femenina para mantener su orden. Este miedo resurgió con más fuerza en 1889, durante el caso de Florence Maybrick. Su juicio se convirtió en un espectáculo nacional que dividió a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Florence, una joven estadounidense casada con James Maybrick, un hombre mayor, adicto al arsénico y con un carácter detestable, fue acusada de envenenarlo. Aunque las pruebas forenses eran dudosas, Florence había cometido un pecado imperdonable para la moral victoriana. Había tenido una aventura. El tribunal no juzgó sus actos, juzgó su pureza. Una mujer que traicionaba su voto matrimonial era, a ojos victorianos, perfectamente capaz de cualquier crimen. Fue declarada culpable y sentenciada a muerte, aunque la condena se conmutó por cadena perpetua tras una oleada internacional de protestas. Su caso reveló la hipocresía de la justicia victoriana. Los hombres podían ser infieles, violentos o adictos. La mujer que rompía la fachada de pureza era automáticamente culpable. La maquinaria punitiva victoriana era igual de despiadada. Su sistema penitenciario no buscaba rehabilitar, buscaba quebrar la mente y el cuerpo. La innovación más cruel fue el sistema del silencio, aplicado en prisiones como Pentonville. Los reclusos vivían en aislamiento casi absoluto. Celdas individuales, capuchas para evitar miradas durante el ejercicio, cubículos cerrados en la capilla para impedir cualquier contacto visual. El silencio era ley. Cualquier susurro se castigaba. El resultado fue inevitable: psicosis, alucinaciones, depresiones profundas. Si el silencio destruía la mente, el trabajo forzado inútil destruía el espíritu. Las dos máquinas más temidas eran la treadmill, una rueda gigantesca que los presos debían subir sin parar, como una escalera infinita que no llevaba a ningún lugar. El cansancio era brutal, la humillación absoluta. La crank, una manivela instalada en la celda. El preso debía girarla miles de veces al día sin propósito alguno. Era el símbolo más puro del castigo victoriano. Trabajar para nada. La pena máxima también evolucionó. Las ejecuciones públicas, que durante siglos habían sido espectáculos grotescos, fueron abolidas en 1868. El patíbulo se movió puertas adentro, lejos de la multitud. La muerte se volvió un ritual silencioso.
casi administrativo. La sociedad victoriana prefirió ocultar su violencia en lugar de reformarla. La cultura popular vivió su propio estallido con la literatura por Penny Dreadful. Historias baratas y sensacionalistas que alimentaban los miedos, fantasías y ansiedades de la clase trabajadora. Nacieron personajes icónicos como Sweeney Todd, el barbero asesino que convertía a sus clientes en pasteles; Barney el vampiro, precursor del vampiro moderno antes incluso de Drácula. Los moralistas estaban horrorizados. Temían que estos folletines glorificaran el crimen y corrompieran a la juventud. Así nació la primera batalla cultural entre literatura seria y entretenimiento popular. La obsesión victoriana por el progreso científico generó una sombra aún más profunda: la era de la vivisección. Los laboratorios se convirtieron en cámaras de tortura académica, donde animales eran abiertos vivos en nombre del conocimiento. Claude Bernard, figura central de esta ciencia fría, se volvió un villano a ojos del público. La batalla moral culminó en el Brown Dog Affair, donde una estatua dedicada a un terrier torturado desató disturbios, peleas callejeras y una auténtica guerra de clases entre estudiantes de medicina y defensores de los animales. El mismo impulso de dominación alimentó fenómenos aún más oscuros: freak shows y zoológicos humanos. La fascinación por lo exótico y lo anormal llevó a la explotación de personas como Sarah Bartman, la Venus Hottentote, exhibida desnuda como curiosidad científica; Joseph Merrick, el hombre elefante, primero explotado por ferias y luego por la medicina. Incluso la historia se convirtió en objeto de consumo. La poregiptomanía llevó a saquear tumbas y triturar momias para hacer pigmentos artísticos, como el famoso Mummy Brown. Cuando la ciencia no podía curar el dolor emocional, los victorianos buscaron respuestas en el más allá. El espiritismo, nacido tras el trauma de la Guerra Civil estadounidense, se convirtió en una religión del duelo. Mesas giratorias, golpes, médiums en trance y ectoplasma falso llenaron los salones oscuros. La fotografía de espíritus, con sus dobles exposiciones, ofreció la ilusión perfecta de consuelo. El corazón roto quería creer, y la cámara se lo permitía. Incluso las élites se sumergieron en el ocultismo. El Ghost Club, que contó con Dickens, buscaba fantasmas con método científico, mientras que la Cuerda Hermética del Amanecer Dorado practicaba rituales mágicos en pleno auge industrial. El opio se convirtió en la droga definitoria del siglo. Los fumaderos chinos del East End alimentaron la xenofobia, mientras que el láudano inundaba los hogares respetables. Madres, obreros, escritores y damas burguesas consumían opio como si fuera aspirina. Era la adicción más aceptada y silenciosa de la era. Bajo la máscara moral victoriana, la explotación sexual era rampante. La prostitución infantil era común, y la edad de consentimiento era de apenas 13 años. El escándalo estalló con William T. Stead, cuyo reportaje por The Maiden Tribute of Modern Babylon obligó al Parlamento a elevar la edad a 16 años. Irónicamente, Stead fue encarcelado por exponer lo que todos permitían. La doble moral era absoluta. La mujer debía ser pura, el hombre podía pecar sin consecuencias. El imperio, orgulloso de su misión civilizadora, dejó tras de sí atrocidades y hambrunas. La gran hambruna irlandesa, donde la comida siguió exportándose mientras 1 millón moría. Los primeros campos de concentración, en la Guerra de los Bóeres. Las hambrunas masivas en India bajo políticas económicas que priorizaban el mercado sobre la vida humana. La sangre del imperio fue el precio oculto del progreso. La muerte de la reina Victoria en 1901 marcó el cierre simbólico de esta era de orden férreo y sombras profundas. Con su hijo, Eduardo VII, llegó una sociedad más ligera, más hedonista. Pero el espíritu victoriano realmente murió en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. La guerra destruyó su fe en el progreso, en la tecnología y en el heroísmo. El siglo XX heredó sus neurosis, sus miedos y sus contradicciones. Porque los monstruos victorianos no quedaron en el pasado. Son los antepasados directos de nuestros horrores modernos. Espero que este viaje por la historia te haya acompañado en esta noche silenciosa. Soy el historiador nocturno, tu compañero fiel en la oscuridad. Si te ha gustado este relato, deja tu like, suscríbete
Y cuéntame en los comentarios sobre qué otro tema te gustaría viajar en nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima aventura.